Hola a todos, bienvenidos a su podcast Vociferas. Soy José Sánchez y junto con Roberto González, aquí está a mi lado. ¿Cómo estás, güey? Bien, chido. Excelente. Vamos a iniciar este segundo capítulo del podcast. Por si no lo vieron el primero, tratamos el tema y la leyenda más que nada del indio Zaparenamé, este indio huachichil que pues, le dio nombre a nuestra hermosa sierra en Saltillo, Coahuila. Y bueno, también hay que agradecer y nos encontramos en la casa de Blazeman. Gracias, Edgar Vega, por permitirnos hacer uso de tu espacio para grabar este capítulo. Y bueno, pues, ¿qué sorpresas nos va a traer este capítulo? Va a estar bueno. No sé si llegaron a ver ¿Acaso gritaré cada vez más fuerte en los capítulos? Aléjate del micrófono, güey. No, aléjate. No, ya entendimos, hemos hecho unas mejoras. Nuestro audio se va a escuchar más pro, porque lo están viendo. Y bueno, esperemos que este podcast lo disfruten un poquito más auditivamente. Perdón. Y bueno, estoy muy emocionado y es que no es para menos. Este segundo episodio del podcast promete, la verdad, ser muchísimo más entretenido. Aparte, ha sido una historia muchísimo más documentada gracias a que pues, no se trata de una leyenda. Entonces, no se pongan tan rigurosos. El primer capítulo pues, se trató de una leyenda. Tampoco me podía poner tan al pie de página qué es lo que estaba sucediendo. Así porque andabas diciendo que habían comido zapotes. Sí, que, ¿no? dije un par de barbaridades que pienso resarcir, porque sí notamos nuestros errores, nos los hicieron saber. Y agradezco esos comentarios, la verdad, lo agradecemos mucho y vamos a mejorarlos. Ese primer episodio no nos representa, fue un piloto, no nos representa para nada. Vamos a empezar. No es el producto final todavía. No, vamos pues puliendo este proyecto para traerles y narrarles historias que antes no habían escuchado de su propio Saltillo. Y es que el día de hoy nos vamos a tener que imaginar precisamente a Saltillo, pero en la época del Porfiriato y de la Revolución Mexicana. Prácticamente comprendido casi 40 años los que nos vamos a tener que situar y vamos a tener que recorrer un recorrido de al menos 100 años, porque eso es lo que nos presenta la historia de los trenes en Saltillo. Poquita de historia. Pero es que allá por las últimas 2 décadas del siglo XIX, es decir, allá desde 1883, que fue cuando se inició este contexto de los trenes en Saltillo, atraviesa por casi todo el proceso del Porfiriato y la Revolución Mexicana este mismo acontecimiento. Antes que nada, vamos a aclarar que todos estos comentarios, así como la historia que vamos a contar, pues es un producto original que hemos modificado de las fuentes de donde nos estamos basando, pero y todas nuestras opiniones pues son totalmente nuestras y invitamos a las personas que no piensen como nosotros a no ver nuestro contenido, así de fácil, ¿no? Son vistas bajo su propio consentimiento. Advertidos están, si no, vayan Tanto así. Y es que, mira, vamos a presentarnos como tal para hablar sobre el podcast. Estamos en Vociferas y con este tema de que a todo saltillense y coahuilense va a hacer pensar y va a tener esta pregunta de qué hubiese sido de nuestra ciudad y nuestro estado de haberse abierto la estación de trenes más lujosa y moderna de la época que realmente fue construida en Saltillo en plena Revolución Mexicana, pero nunca funcionó. ¿Qué hubiese pasado si esta hermosa estación de trenes planeada y hecha en Saltillo hubiese llegado a funcionar? Sería Londres en México. Un pequeño Londresito. Un Londresito, güey. Un Londresito. Bueno, es que Londres sería Londresillo. Ándale. Un Londresillo. Muy bueno. Eso me agrada. La compro. La voy a fichar. Y bueno, es que escucharon bien, esta estación de trenes sí se construyó, pero jamás recibió ningún tren. Este edificio representó uno de los inmuebles muchísimo más importantes y más arquitectónicamente construidos en Saltillo, casi proporcional en peso, costo y utilidad a la Catedral de Santiago de Saltillo. Para nuestra ciudad, así como para muchas otras en el mundo, la presencia del tren fue una de las principales causalidades que provocaron su desarrollo económico, social y cultural. Un tren, pues sabemos que conecta poblados, rancherías, ejidos, comunidades y pues sociedades. Sabemos que en Saltillo el proyecto del ferrocarril tuvo su origen por aquellos años de 1883, cuando se inició la construcción de la infraestructura ferroviaria colocada sobre lo que hoy conocemos como el Boulevard de Cos, muy cerca de aquí, por cierto, donde están actualmente y hoy queda prácticamente los vestigios de esa construcción que comprendía desde Emilio Carranza hasta la calle de Abasolo, y quedan nada más los edificios rojos que hoy forman parte de la Biblioteca Jurídica del Estado, que están ahí en medio del bulevar.
Pero allá por 1893, es decir, ya 10 años después de esa infraestructura ferroviaria que habían puesto aquí en Cos, de Saltillo de 1883, pasaron 10 años y ya Saltillo contaba con al menos 3 líneas de trenes que venían tanto de pasajeros como de minerales y mercancía, ¿no? Prácticamente pasaban por aquí las empresas de Ferrocarriles Central y Ferrocarriles Nacionales. Pues ambas nacionales, pero no institucionales, o sea, no eran como que del Estado, sino que eran concesiones. Ya luego ¿Como de empresas privadas o algo así? Eran privadas, pero pues obviamente se concesionaban, o sea, se concesionaba, ¿no? Los permisos para hacer esto. Muy parecido a las rutas urbanas, pero pues con un tren. Y esto después se fusionarían estas dos empresas, tanto Ferrocarriles Central como Ferrocarriles Nacionales, para formar la FNM, los Ferrocarriles Nacionales de México, que voy a estar nombrando muchísimo, porque pues son los casi protagonistas de esta historia, fueron los quienes hicieron este proyecto de la superestación. Ferrocarriles Nacionales de México, los FNM. Y esto precisamente... ¿No es redundante? Nacionales de México. Yo también lo pensé, fíjate, yo también dije, no mames, ¿cómo que Ferrocarriles Nacionales de México? Pero es que imagínate si hay ferrocarriles, o sea, todas las ferrocarriles nacionales de cada estado, güey, república, de cada estado, nación. Es como un dominio web. Si alguien ya tiene el ferrocarriles nacionales, nadie más ya lo puede tener. Exacto, no, y que nacionales de quién, o sea, de Bolivia, de Perú, de... esos güeyes, no se crean amigos de Perú, los queremos. Si algún día nos ven. Bueno, cuando llegue el internet. Pero en el año de 1893, ya tan solo 10 años de que estas líneas se habían construido, pues ya recibían 3 líneas diferentes aquí en Saltillo. Desde el Coahuilita a Zacatecas, que era como que el pasajeros, el internacional mexicano, y ferrocarriles, algunos urbanos y de mercancía. Los trenes, tanto de pasajeros como de cargas, lo que les decía, con minerales provenientes de San Luis, de Nuevo León, de Querétaro, de Nuevo Laredo, eran transportados generalmente en espacios abiertos, ¿no? Las máquinas que los conducían y que propulsaban estos vagones eran locomotoras de vapor principalmente, por lo que a estos lugares en los que llegaban cada estación también se les exigía tener una planta tratadora de agua, que pronto también hicieron notar la escasez de agua en esta parte del noreste de México, cosa que como quiera no importó porque hasta 1940 y tanto se cambiaron a motores eléctricos ya de diésel, pero pues eso es una historia que después hablaremos sobre los trenes en general, ¿no? No es la primera vez que se acaba el agua. No, es que no es como si se acabara, sino que se sabe que hay poca agua aquí, es eso. El diseño de los furgones es cerrado para la mercancía, y es lo que les decía, y había góndolas que también algunas no tenían techo y eran como donde se transportaban tanto minerales como animales. En cambio, para los pasajeros había vagones de hasta 40 asientos por vagón, tanto para vagones de primera y segunda clase. Ya vamos a hablar un poquito más de las diferencias de primera y segunda clase en el Saltillo de 1910, que está bastante interesante. Estos los diferenciaban en los asientos de primera y segunda clase con asientos acolchonados o sin colchoneta prácticamente, y que los de primera clase incluían habitaciones completas, güey, para dormir, o sea, en el tren, porque eran recorridos muy lentos. Hay que recordar que estos trenes viajaban a 40 kilómetros por hora aproximadamente. Se decía incluso que el Coahuilita era el único tren del norte que se podía frenar si veía un burro, güey, de tan lento que iba, que podía haber un obstáculo en las vías, se frenaba, dejaba que pasaba y otra vez empezaba en marcha, porque eran recorridos hasta de 5 horas. Muy, muy tardados. ¿Pero porque no podía ir más rápido? Sí, güey, pues no puede. Una máquina de vapor es muy compleja y era muy difícil hacer que funcionaran a tan gran velocidad, y pues es que es solo una máquina. Por eso fueron reemplazadas por máquinas más sofisticadas eléctricas que requerían un motor en cada vagón. Pero bueno, eso ya está muy interesante el tema de los trenes, la verdad, y su evolución en la tecnología cambió mucho la vida de nosotros. Esta fiebre precisamente de los trenes estaba en su plena auge allá por 1900, ¿no? En 1910 pues sabemos bien que los trenes y este auge de su movilidad y su utilidad fue incluso alcanzando a los movimientos de los contingentes revolucionarios, quien hasta en 1910 se sabe que utilizaba los medios de vías de tren para alcanzar diferentes poblados y pues ir recorriendo el país. Esto provocó que la interrupción del servicio ferroviario se viera sobre todo en el noreste de México, y afectara el abastecimiento tanto de productos como de materiales en varias ciudades, incluida nuestra queridísima Saltillo, Coahuila, padres. Esta situación, lejos de mejorar, se puso todavía más fea, por no decir otra palabra, cuando asesinaron
no quería decir palabras como asesinar y las había pensado poner como cuando finiquitaron al presidente Francisco I. Madero para que no lo censuren. En 1913, aquel 19 de febrero, donde, pues bueno, sabemos... Desearía que esto no lo cortaras y lo pusieras así como va. Sí, no, pues no lo voy a decir. Ya ni modo, ya para la siguiente, ya pensaré para la siguiente. La siguiente es que menciono algo así como de asesinato, muerte. Lo voy a censurar y voy a poner otras palabras como eliminado. Con un loquendo. Sí, un loquendo válido. Bueno, sabemos bien qué pasó con Francisco I. Madero. No es historia de este podcast por el momento, pero sabemos que pinche Huerta pues, traicionó al Estado mexicano, acabando, bueno, planeando la ¿Muerte? La muerte, el deceso, no quiero decir muerte, el asesinato ya. Pero sí, planeando el asesinato, el deceso. Petateada. Planeando la petateada de Francisco I. Madero. El 19 de febrero de 1913, banda. Este suceso dio inicio a la Revolución Constitucionalista en el año de 1913 hasta 1917. Al frente de este movimiento también se encontraba el varón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, coahuilense, ¿no? De pecho colorado, o sea, de pecho duro, ¿no? Pecho frío, no sé qué connotaciones tengan todos esos... Ese vato traía aquí una S tatuada en la frente, pero no se veía porque se maquillaba. Una C, vamos a decir una C de Coahuila. Una C de Coahuila. Una C de Coahuila, porque ese pues es nomás de Hope de los pinches kryptonianos. De Saltillo. Es que no era de Cuatro Ciénegas, güey. ¿De Cuatro Ciénegas? Es de Cuatro Ciénegas. Entonces sí tendría que ser una C. Sí, tiene que ser una C de Coahuila. Mira, es una C. es una C. C, doble C, Cuatro Ciénegas. No, que serían 3. 13. Coahuila, Cuatro Ciénegas. Ve Carranza era un yoyos. Al tiro, todo esto es aquí. O sea, que todos estos personajes parecen sacados de un anime. Todos. La historia anterior también me dijeron lo mismo, que era un anime contado. Bueno, Venustiano Carranza ya para ese entonces, cuando pues empezó a dirigir este movimiento de revolución constitucionalista, ya era el gobernador de Coahuila y pues fue quien más bien va a ser el primer jefe del estado del país, de poder ejecutivo, y como sabemos fue quien le pudo ganar al desgraciado de Victoriano Huerta, quien fue el responsable de la muerte de Madero. Para el año de 1914, Carranza lograría por decreto que la Dirección General de los Ferrocarriles Constitucionalistas, es decir, pues como que su propia empresa de ferrocarriles, pudiera gestionar las vías férreas del país junto a una enorme inversión realizada mayormente por capital exterior. En ese entonces ya se había comenzado a fraguar el sistema ferroviario para la región del noreste del país, sobre todo en Coahuila. Carranza lo tenía bien claro, la neta. Él quería conectar el noreste del país y terminar lo que Porfirio Díaz había comenzado, pero ahora centrándose en el comercio interno entre poblados y el desarrollo urbano. Aunque bueno, también hay que aclarar que cuando Venustiano Carranza tomó el poder y fue presidente de México, la capital del Estado mexicano no se hizo en la Ciudad de México, sino estuvo en Veracruz, por lo que él quería conectar estas capitales, tanto de Tuxpan, Veracruz, Saltillo, bueno, así no es el orden, pero pues va por esa línea de Saltillo, Tuxpan, Veracruz, para que puedan llegar la información y la mercancía de las zonas pues, productivas del país, que eran del parte de centro-norte, y se vayan hacia las costas o donde se vayan a distribuir a través del mundo, ¿no? Un puerto como lo es Veracruz, y porque ahí estaba sentada su gobernatura, su presidencia, ¿no? Para el año de 1915, Gustavo Espinosa Mireles fue quien asumiría la gobernatura del estado de Coahuila bajo las órdenes del entonces presidente de Venustiano Carranza, que fue quien pues, lo puso, ¿no? Fue entonces quizá el punto más alto que vio Saltillo en cuestiones ferroviarias, porque entonces ya se contaba con 3 estaciones, no 3 líneas, ya 3 estaciones en diferentes lugares que podían recibir trenes de diferente tipo de intereses, ¿no? Desde pasajeros, mercancías y minerales. La de Ferrocarriles Nacionales de México, la del Ferrocarril Coahuila y Zacatecas y la de Ferrocarriles Central Mexicano. Venustiano Carranza para ese año, ya en calidad de presidente, pues obviamente quiso ver a su estado de Coahuila, de donde él había salido, y propuso construir esta nueva estación que reemplazaría la del Ferrocarril Nacional Mexicano y la del Central Mexicano. Este proyecto rápidamente tomó forma y ganó el interés de inversionistas que deseaban una terminal mucho más moderna y lujosa para aquella época, ¿no? En la ciudad de Saltillo. El nombre que se le dio principalmente a este proyecto fue Terminal Unión,
porque su objetivo era prácticamente ese, unir las líneas de dos estaciones mencionadas, como la Ferrocarril Nacional Mexicano y la del Central Mexicano. Luego apareció ya el proyecto con el nombre de Saltillo Oriente y estaba ya más programada para que fuera parte de los ferrocarriles constitucionalistas por intereses de Venustiano Carranza y que conectara lo que les decía, Coahuila, Tuxpan y Veracruz. Sin embargo, esto tampoco se concretaría y ya para el año de 1919 se le conocería como una estación más de Ferrocarriles Nacionales de México. O sea, a fin de cuentas no le hicieron caso a Venustiano Carranza, él lo quería para Miguelito y pues dijeron, no, mi rey, tú no sabemos qué tanto tiempo va a durar, güey, la neta, o sea... Ya se sabían algo. Ajá, los tiempos están muy turbios. Ya lo olían. ¿Para qué te vamos a concesionar a ti los ferrocarriles? Y como que ya está caliente la zona, o sea, como que... Ahorita no es buen momento. Vamos a decir que es del Estado mexicano mejor, güey, de Ferrocarriles Nacionales de México. Y güey, tan fácil que hubiera sido hacer una estación de metro, güey, ya. Es que el metro es muy moderno, o sea, hay que entenderlo, sí, para 1840, mediados del siglo XIX, se creó el metro en Londres y fue una de las creaciones más modernas en el mundo, güey. O sea, sí fue toda una obra de arte, casi arquitectónicamente. Los metros de Monterrey, ¿eh? No, bueno, o sea, obra arquitectónica. Que bueno, los metros son son del siglo XX para acá, creo. Hemos visto. No sé. Sí, los metros deben ser del siglo XX para acá. No sé, hoy hicieron una estación de metro cada vez y se tardan como 8,000 años en hacer una nueva línea. Y nosotros peleándonos por querer solo al menos una pinche línea pedorra y acá estos de que no, hacen líneas pero no jalan. No jalan, Las los nenas no pinches saben ni lo que mamadas, quieren, güey. güey, la neta. Se quejan de cosas insignificantes, pero bueno, vamos a seguir. Güey. Que los camiones cuesten 12 bolas, güey. No justifica que aquí cuesten 15, güey. Oye, está bien caro. Está bien pinche caro el camión aquí, güey. Continúa, güey, ya, basta. Es una mamada, pero bueno. Esto tampoco se concretaría, este plan de Venustiano Carranza, y para el año de 1919 ya habíamos dicho que se conocería esta línea como parte de los Ferrocarriles Nacionales de México. Sin embargo, ya para 1920, a pesar de que ya todo marchaba súper bien y parecía indicar la conclusión de la terminal, que sería todo un hecho para ese año, la historia tenía otros planes. Chan, chan, chan. A ver, vamos a pasar un poquito más adelante, che, exagerado. Hablemos de la construcción. Tanto Carranza como Gustavo Mireles, el gobernador de entonces de Coahuila, tuvieron como visión el ¿Era construir... el PRI ya? Sí, ya era el PRI. No era el PRI, no se crean, no es cierto. No me hace decir pendejadas este güey. No era el PRI. O es que no estoy seguro. Después traemos el dato. Ese dato está interesante, no sé, no estoy seguro si ya era el PRI eso, No lo investigué tan a fondo. Pero bueno, esta persona, Gustavo Mireles, ya como gobernador y junto con Carranza, tuvieron como visión construir una de las más modernas y funcionales estaciones del norte de la República y lo lograron, güey, realmente. Lo cual es muy sorprendente, pero todavía es más sorprendente saber que jamás funcionó y nunca recibió ni un solo tren. Primero, se tuvo que buscar un área demasiado amplia en dimensiones para que diera la cabida a la estación con todo y el espacio que esto requiere, desde andenes, patios, los talleres, cuartos para estar para los trabajadores de la obra. Este lugar fue elegido elegido más o menos como el barrio conocido anteriormente como El Barrial, el cual abarcaba, ojo aquí a las calles antiguas, desde el antiguo callejón del Mesón del Toro, hoy la calle de Castelar, hasta el antiguo callejón de la Noria, hoy la calle de Zarco, allá en el centro, en relación de norte a sur, aquí en la ciudad, y de oriente a poniente tenía sus límites en la calle de Belén, hoy conocida como la calle de Francisco Urdiñola, precisamente referente al tema anterior, donde se ubicaba el Molino de Belén, hasta donde se ubicaba más bien la antigua calle de la Huasteca, hoy la calle de Abasolo. Es un cuadrotote muy considerable, o sea, está choncho, güey, sí. Esto te estoy hablando que era a principios del siglo XX. O sea, Paliname tiene una montaña, está más chido. Sí, pues no, sí habíamos hablado de la dimensión de la calle de Urdiñola y Zapaliname, pues sí, sí pero entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en ese pedazo que sea como que así conocido ahorita de ahí? Chicken Only, güey. Ah, no, no es Chicken Only, es el Little Farm. Hay un Little Farm en la Urdiñola que todo saltillense ha conocido, ha hecho fila en doble fila, todo saltillense se ha estacionado ahí en doble fila, se ha peleado con alguien que no lo deja salir por estar en doble fila.
todo el mundo lo sabe, ya ha vivido eso. Rellena. Ahorita íbamos a ir a una y nos dimos cuenta que ya no estaba. Y tuvimos que comer tacos, chinga, man. Bien sufridos. Pero existen documentos en el Archivo Municipal de Saltillo, amigos, donde indica que a partir de 1917 se comenzaron las gestiones para hacerse del terreno de lo que se daría lugar en la estación. Este predio se conocería como El Barrial. Era propiedad mayoritariamente de un señor llamado Jacobo González Cepeda y sus familiares. Según documentos, sabemos que el hermano del señor Jacobo, mi tocayo José, se negó a dialogar con las autoridades ferrocarrileras y se rehusaba a desalojar su casa, alegando en varias ocasiones, y cito, de estar gravemente enfermo, güey. O sea, decía, no me voy, la bocina es mía y mis huevotes a la verga. No me van a mover. A ver, háganme estudios, tengo una enfermedad que no existe. Ajá. Según documentos, no van a poder. Según documentos, sabemos que el hermano del señor Jacobo, bueno, esto ya perdóname, prácticamente esta persona estaba diciendo que estaba muy enfermo y no podía salir de ese lugar, por lo que no podían desalojarla, ¿no? Esta situación no duró mucho, por lo que ya sabemos qué pasa cuando el Estado quiere construir algo, pues te desaloja, te expropia, quieras o no, y esto justo pasó en ese año. Unos meses después, el gobernador de ese entonces, Gustavo Espinosa Mireles, mandó a posesionarse de la propiedad por órdenes directas de don Venustiano Carranza, quieran o no, esté quien esté, güey. Al mismo tiempo, el señor Jacobo se apresuró a escribir una carta al entonces alcalde de Saltillo, güey, Abel Barragán, para que abogara tírale paro a mi carnal, me van a sacar de mi casa, güey. Sí, güey, algo así, para que abogara por él y sus propiedades frente al ingeniero Federico Torres, quien era el representante de la Oficina de Ferrocarriles Nacionales de México, por lo cual estoy seguro que él pudo haber iniciado el meme de Ferras, ya estuvo, ¿eh? Porque es el mismísimo Ferras, güey. Es el Federico Torres, güey, que trabaja para Ferrocarriles Nacionales, o sea, hay demasiadas R's y F's ahí, es el Ferras. Es el Felipe Ferra Gómez, haz de cuenta. Este señor le escribió la carta al alcalde pues para que le pudiera aclarar a la gente de Ferrocarriles Nacionales de México cuáles eran las dimensiones del proyecto, porque no habían quedado claras si iban a utilizar también la casa donde estaba empotrado ahí su hermano José, ¿no? Hay que entender que esta gran finca del Mesón de Belén y los terrenos del Barrial representan un patrimonio familiar muy importante, con al menos de hasta 20 piezas de portales, es decir, edificaciones, cuartos como tal, o sea, ya estructuras, caballerizas, galeras, como bodegas prácticamente, al menos 4 pilas de piedras, es decir, como columnas o estructuras, un depósito cuadrado de al menos de 35 metros de lado con 2 de profundidad, además de vertientes de agua, con un total de extensión de territorio de 189.260 metros cuadrados. ¿Haz de cuenta la estación Talleres, güey, de allá de Monterrey? Grandota, la neta. No sé si la estación sea de ese tamaño, güey, la neta. El predio incluso incluía rastros, es decir, mataderos, incluía infraestructura hidráulica, casas, corrales, espacio para sembrar alfalfa, huertos de árboles frutales, varias piletas, incluida una muy grande de 50 metros de lado para el agua. Y bueno, esta información lo apunta el arquitecto Arturo Villarreal, quien por cierto me dio clases en la universidad y le mando saludos. La familia del señor Jacobo se hizo de estas fincas. Es lo que le enseñó a tomar. No, estábamos hablando de historia. Este güey. La familia del señor Jacobo se hizo de estas fincas al comprárselas a un tal Francisco Bernardino de la Peña un 26 de agosto en 1834. No sabemos cómo se terminaron de arreglar tanto Ferrocarriles Nacionales de México y la familia González Cepeda, ya que la carta escrita hacia el alcalde para socorrer a su familia fue el último vestigio de la época para recuperar o conservar sus propiedades. De lo que podemos estar muy seguros... Yo creo que se lo quitaron. Pues ahí el problema es, a mí me inquieta José por lo siguiente, mira. Es que de lo que podemos estar seguros es que ese mismo año, es decir, en 1917, ya existía el proyecto preliminar de la estación, lo que nos hace suponer que también ya habían adquirido los terrenos. E incluso en el Archivo Municipal de Saltillo ya se encuentra en ese mismo año un documento que expone que se demolieron los mataderos, güey, que ya empezaron a demoler ahí en esa zona para comenzar a fincar la obra, por lo que de verdad espero que mi tocayo José González Cepeda haya salido de ahí antes de que empezaran esos movimientos, ¿no? Bueno, esperemos. Pues si no se supo más de ninguno de los dos. Si ya no hubo información, ahí creo que ya tenemos una respuesta, señores. También hubo una sociedad, y aquí está bien interesante, un protagonista. González. Mira, ahí está, otra.
Una sociedad que también llegó a ser... terreno, ¿qué onda? Ahorita vamos a hablar de eso, está bien curioso, porque sí hubo un caso de alguien que también dijo, pues precisamente eso, de que, oye, ¿qué onda con eso? O sea, fue tomado ilegalmente, ¿no? Es mío. Más adelante lo vamos a ver, en unos minutitos más. También hubo una sociedad que llegó a ser afectada y buscó una recuperación de sus propiedades. La Sociedad Mutualista Zarco de Artesanos en Saltillo solicitó al alcalde el apoyo para que se restituyeran los terrenos que tenían en el predio donde ahora ya se yacía la construcción de la estación. Les explico bien rápido así, la Sociedad Mutualista Zarco de Artesanos es una sociedad que se fundó a la llegada de Benito Juárez aquí, junto con Zarco, que era también otro de los pues, grandes personajes de la época, y crearon, él más bien sembró aquí en Saltillo esa idea con los artesanos de una sociedad mutualista, así como se escucha prácticamente, de ser colaborativo con el otro, ¿no? De ayudarse, de darse la mano y de ser buena persona. Pues algo así como güey. Hacerlo como una sociedad, ¿no? Como personas, maldita sea, como de personas decentes, Roberto, ¿no? Ay, no, ¿A quién le vengo a decir güey? Qué vergüenza, güey. Bueno, esta sociedad pues le estaba exigiendo eso, ¿no? Ellos alegaban que habían comprado sus propiedades a un tal Francisco Cepeda Ramos desde 1869 y como una condición interna para vender esas propiedades, habían impuesto que serían vendidos únicamente a miembros de esta sociedad mutualista, cosa que obviamente fue incumplida y se exigía la restitución de los terrenos e incluso la propusieron, bien vivos estos señores, que frente a la nueva estación de trenes se construyera el salón de la misma sociedad, así como un taller donde se estableciera un banco de avíos para obras de arte. Imagínense nada más este espectáculo, este panorama del Saltillo porfiriato, del Saltillo revolucionario, en el que está tu estación de trenes de primera clase, de lujo, moderna, y enfrente una galería de arte. No manches, o sea, cambiaría completamente la concepción que tenemos del Saltillo, donde pinche Paseo Capital no vale ni 4 pesos de los 40 millones que se metieron, ¿no? Pero ahí está el Saltillo que sí se invertía, o sea, sean el típico de político que sea, por lo menos querían ver a su ciudad o a su estado bien, porque es lo que se merecía, ¿no? ¿Por qué pensar en, no, es que no podemos tener un primer mundo, ¿no? Mejor una no, es que necesitamos poner una calle así bien culera, con unas piedras bien raras. Pon la calle que salga barata. No mames, pues no, güey, no. Hazla que sea, que dure toda la vida, que sea la que hicieron en Londres, el primer mundo. Tráela, la quiero aquí. Así era la idea de antes, cosa que hoy en día no entiendo por qué nuestros políticos nomás no les cabe en la cabeza, no les da la cabeza para pensar en eso. Pero bueno, cosa que... demasiado dinero. Sí, no, se les hace mucho dinero, pero para otras cosas no. Cosa que había sido incumplida y bueno, pues esto ya buscaban esta restitución y bien vivos, ¿no? Obviamente, pues el municipio y el estado pues los avionó, no les dio nada y pues los tiraron a León. Pero le tuvieron miedo al éxito. Sí, le tuvieron un chingo de miedo al éxito y dijeron, güey, están avionados ustedes. Para 1918... Capaz que salió un pinche Picasso de aquí, Imagínate, ¿no? O un hit. ¿Qué? Para 1918... El plano ya había sido revelado y aprobado y el inmueble de estos ya daba señales realmente de ser una de las más majestuosas y modernas estaciones de ferrocarriles con una longitud de 76 metros de frente por hasta 26 de fondo. Un cuadrote, ¿no? Un rectangulote más bien. Con este diseño se daba más a entender... de terreno. No, aparte el terreno estaba muy grande, pero el diseño en sí del edificio respondía más bien a la estética de la época, ya que, bueno, hay que entender que el país estaba muy inmerso todavía e influenciado por la culturalización europea promovida por el porfiriato. Los elementos frontales del edificio, espero que ahí pongamos una imagen del edificio para que lo puedan ver, obedecen principalmente a la herencia de la Escuela Francesa de Bellas Artes de París y sus muros simétricos, así como el eje central basado en un portal arcado y la serie de ventanas que lo acompañan a sus costados en forma de arcos con canceles, resultaron una de las nuevas perspectivas en una vista original y muy moderna. Detalles con los bloques de cantera de forma dentada para enmarcar las puertas y ventanas distinguieron su estilo por completo. Como una catedral grandototota. Pues es que no es tan grandota, pero es que ahorita te voy a decir por qué es tan importante o comparada con la catedral, fíjate. Actualmente este edificio lo ocupa el Archivo Municipal de Saltillo y tiene sobre su balcón central un reloj circular proveniente de la ciudad de Puebla, el cual fue inaugurado apenas
este 17 de julio, digo este 17 como si hubiese sido hace 2 años, pero no, fue hace como 27 años, 26. En 1998, el 17 de junio, fue inaugurado este reloj que ya hace en la parte de arriba. Lo chido empezó después de que naciéramos, güey. No, ese fue antes, güey. ¿No dijiste 98, no? Güey, yo no sé, pero o sea, a mí se me hace más chido este pedo. O sea, por eso empezó después de que naciéramos, güey. Bueno, sí. Creo que lo entiendo. Creo que lo estoy entendiendo. Creo que es mejor decir eso, sí. Pero es que bueno, hay que entender esto. No es mejor decir nada. O sea, para 1998 se inauguró el pinche reloj, pero o sea, esta idea del reloj ahí en el centro del edificio ya se proyectaba desde 1920. Se tardaron casi pues 80, 60 años, 70 años en poner ese reloj ahí para que se terminara. No, ahí lo tenían y dijeron, en Puebla como que... mal rato lo mando, güey, no falla. No, otro día se me olvidó, güey. No, ¡chinga madre! No pasó Correos de México. No pasó, güey. Hombre, es que ya no pasó el tren. Es que ya no vino el tren, güey, por él. Vale, güey. Quiero que sepan que para la época, y te sigo hablando de 1918, esta construcción del inmueble fue algo magnánimo en Saltillo, comparable solo a la construcción de Saltillo, y esto debido a que según los planos del Centro de Documentaciones e Investigaciones Ferroviarias, que vamos a cortarlo como el CEDIF, otra vez, Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias, es de donde es el CEDIF, señalan que el encargado del diseño de la obra fue el arquitecto Manuel Monasterio Popham, nacido en Ciudad de México el 4 de febrero en 1887. Es decir, que cuando empezó el proyecto, él apenas tenía 31 años de edad. La visión de Ortiz Monasterio realmente pasó a la historia por haber realizado el primer caso documentado en Saltillo de una construcción con una estructura de concreto armado y cimientos, así como sus columnas, sus trabas y sus losas. Es por eso que era comparable solo arquitectónicamente con la catedral por lo complejo que era la construcción y lo costoso. El especialista en historia ferroviaria Marco Antonio González Galindo, así como mi profesor Arturo Villarreal, quien es arquitecto y experto en historia de la arquitectura aquí en Saltillo, concuerdan que el proyecto encargado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas, allá por 1918, incluía todo el conjunto ferroviario pero completo, desde el trazo de las vías, hasta la casa redonda, los talleres, oficinas, bodegas, una planta hidroeléctrica, embarcadero de ganado, la estación de pasajeros con sus andenes, además de una vivienda para sus empleados, con toda una especie de colonia con escuela y hospital, güey. O sea, todo eso incluido en ese predio anteriormente descrito, ¿no? Todo ese espacio. Parece que son muchísimas cosas y pues esto, como quiero, lo vamos a considerar más adelante, es un dato interesante. Con base a los planos originales, el edificio, de haber funcionado como estación de tren, contaría con 2 plantas. La planta baja tendría un vestíbulo, hasta 4 baños, de primera y segunda clase, obviamente, 2 taquillas para ambas clases, así como en el cine, prácticamente, ¿sí? Su taquilla platina y su taquilla convencional. Ay, ¿no? el VIP, el VIP allá, aparte, mira, aparte. Señores por acá y los demás por allá. Ándale. Pueden ir allá, ¿Ustedes ¿no? pueden hacer fila o acá está? La oficina, de que la ventana es por afuera y los de ustedes por acá, señores, adentro. Claro. Claro, 2 recepciones laterales, tanto con su telégrafo federal, la oficina postal, oficinas de equipajes, bodega, mostrador, un cubículo para la conserjería. Ojo aquí que empieza la descripción para la clase privilegiada. Un restaurante con oficina, con un restaurante hasta de 3 tiempos, probablemente abierto las 24 horas. Que hoy probablemente sería un Subway. No, es únicamente exclusivo para primera clase, no puede vender eso, o sea, es un restaurante tal cual, a la carta. Tiene que ser un Carl Jr. Sí, algo así, un Astroburger, ¿no? Si es aquí en Saltillo, hay un Astroburger ahí. Prácticamente ponían un restaurante con todo y su oficina, obviamente exclusiva para la primera clase, su propia cantina, amplios baños. Y pues en la planta alta también estarían las oficinas administrativas y lo que operaría la terminal, ¿no? No se sabe realmente cuándo comenzaron las obras de la nueva estación, pero a juzgar de los planos y los expedientes históricos del Archivo Municipal de Saltillo y el Centro de Documentaciones e Investigaciones Ferroviarias, se puede suponer que se iniciaron en el segundo semestre de 1918.
A pesar de que el Centro de Investigaciones y de Documentaciones e Investigaciones Ferroviarias se resguardan estos informes anuales de los directores de Ferrocarriles Nacionales de México, es notable la ausencia del proyecto en los documentos publicados desde el 1917 hasta 1919. Y es muy curioso que no se haga mención alguna sobre esta estación, ni de su planeación o de su arranque de su construcción, ni mucho menos de su finalización. Sin embargo, en el informe que comprende el 1 de julio de 1919 al 30 de julio de 1920, es decir, casi todo un año, se revela que al cierre de este año ya se había construido la nueva estación de pasajeros y sus talleres, así con una inversión de 1.131.000 pesos y 92 centavos. Abro cita del archivo y dice, faltando solo las obras de decorado, alumbrado, carpintería y pisos. Cierro cita. Esto como parte del informe de la Dirección Anual de Ferrocarriles Nacionales de México de 1920. Es un dato bastante interesante que marca definitivamente el destino del inmueble porque esta declaración finaliza con todas las sueños y esperanzas de volver a o de hacer prácticamente esta estación funcionar. En la fototeca del Archivo Municipal de Saltillo existe una fotografía tomada por Alejandro Carmona de 1920 que no se tiene ni un día ni un mes, pero se ve claramente la nave central del edificio sin ventanas ni puertas, pero terminado en sí mismo. Y este gigante esqueleto despierta la pregunta de por qué se quedó inconcluso o por qué detener el proyecto cuando ya se tiene el edificio listo. Pues para eso hay que entender que el proyecto fue impulsado por Venustiano Carranza, quien fue finiquitado por el general Rodolfo Herrera, o al menos así lo apunta la historiografía, como el responsable directo de terminar con la vida del entonces presidente. Rodolfo Herrero era partidario de Álvaro Obregón. Se sabe que la noche del 21 de mayo de 1920, las fuerzas de Herrero atacaron el campamento donde Carranza y sus leales se refugiaban, lo que acabó con su deceso pronto. Este acto fue parte de un contexto muchísimo más complejo de luchas de poder durante la Revolución Mexicana, donde diversos líderes revolucionarios, incluyendo los de los sonorenses Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, se habían pronunciado ya en contra de Venustiano Carranza con el conocido Plan de Agua Prieta. Mientras tanto, esto como para explicar el contexto de por qué terminaron con la vida de Venustiano Carranza, ¿no? Mientras tanto, en Saltillo, el proyecto se quedaría sin alma, realmente sin padrino, sin orden político, sin dinero como tal. O sea, se les acabó su... Empezaron a vivir indigentes, sí, ya había ratas, cucarachas... No, tampoco, o sea, de que ya empezaron a votar por el... No es cierto. Tampoco no es como que se deterioró la sociedad en sí, no, hubo una crisis... sobre todo en el aspecto ferroviario. Está interesante eso. Güey, tuvieron mucho miedo al éxito, güey. Pues ahí va porque... Saltillo sería ciudad metropolitana, güey, y si no fuera por eso. No, eso por supuesto, eso sin duda. Saltillo hubiese sido algo súper diferente de haber tenido esa estación de tren. Y pues ahorita estaríamos hablando bajo una situación muy diferente de Saltillo, ¿no? Tal cual. Mientras tanto, aquí en la capital, el proyecto se quedaría pues ya sin alma y sin nada. Y en el archivo municipal de Saltillo ya podemos encontrar para esta fecha del 2 de agosto de 1920, un telegrama que fue enviado en esa fecha por J.B. Treviño, representante entonces de la compañía ferroviaria. La carta estaba dirigida al entonces presidente municipal de Saltillo, en el que se le informaba el haber dirigido a la Secretaría de Comunicaciones una notificación en el que se le informaría la suspensión temporal de los trabajos de esta nueva estación. Sin embargo, en el informe anual del Ferrocarriles Nacionales de México, todavía del año de 1925, se menciona que la fecha en la que se detuvo la empresa definitivamente en las labores de esta estación de tren fue 2 años después, es decir, el 1 de octubre en 1922. Es un dato totalmente irrelevante porque pues realmente pues no... No, porque chingados lo cuentas. Oye, es que es necesario decirlo, pues. No, es dato irrelevante porque... Sacan que llevan 40 minutos escuchándonos, no ha servido de nada. No, sí, esperen. Es que es irrelevante porque en sí no cambia nada que lo hayan terminado el 22 o en el 20, porque desde el 20 que tenemos la fotografía de Carmona, donde ya no tiene ni ventanas, ni puertas, ni nada, y para el 20 todavía no tenía nada. O sea,
para el 22 tampoco había tenido nada. Es decir, hay algo muy curioso ahí donde se sigue Nomás alargando el dejaron trabajo. abandonada, ahí la dejan tirada. Y se sigue alargando el trabajo, como que pagándole a ciertas personas, pero no se trabaja como tal, no se terminó nada. Pues es que nomás no le pagaron a los albañiles, se me hace. Ahí va sobre precisamente el costo. En total el gasto del proyecto fue de 1,337,632 pesos con 41 ¿Sabes cuánto centavos. sería ahorita? Es que la conversión es bien difícil, bien difícil. Pero sí sería un chingo de Debería feria, ser lo pendejo. muchísimo más, porque para empezar yo estaba revisando el librote ese que tengo del Constitucionalista que da los números. Pues no mames, ahora dicen que 1,000,000 cuesta un puente, güey, entonces imagínate. Imagina, no, y no es cierto, seguramente más, güey. Si un pinche piso feo costó 40, imagínense cuánto puede costar una estación de trenes, amigos. No, hombre. No, ¡Barbaridad! No, sí, imagínate Dios si lo te piden al bendiga. gobierno de Riquelme o así, no, pues te salen 1,000,000,000, güey, una cosa así volada y queda culera, aparte. Insostenible, güey, no, pues por eso no Por eso no se surgió. hace, por Sí, eso no pues se hace el hizo. tren en Saltillo, así de fácil. Lamentablemente, la obra quedó truncada. Incluso hubo un intento en 1927 de parte de Ferrocarriles Nacionales de México para que se concluyera el proyecto por fin. Esto fue descartado porque era muy costoso. y que las políticas de austeridad existentes pues no lo permitían. Precisamente estas políticas de austeridad hicieron el destino, prácticamente definieron el destino del edificio. Lo dejaron morir, güey. Hazte cuenta que le metieron 800 puñaladas al proyecto y lo dejaron ahí y dije, lo siento, carnal, no tienes salvación. Casi, me casi. acabas de atacar! La tenía muy difícil. Estaba desangrándose desde Sí, 1918, desde 1920 y como que no pudo Ya concluirse. no se hizo, güey. Qué triste, güey. Pero ahí va- Sí sería un pequeño Londres, güey. Pues mira, ahí va el qué le sucedió a este edificio, ¿va? De estas medidas de austeridad existentes, o bueno, que ya se planteaban en ese año, se subrayó la necesidad de Ferrocarriles Nacionales de México para reducir todo tipo de erogaciones y gastos e inversiones y mantenimientos y todo. O sea, no podías gastar, Significa güey. erogaciones. Erogaciones es gasto. Gasto, güey, no puedes gastar. Es cosa de convivir con contadores. Saludos. Erogaciones. Saludos a mi jefe, Sergio. Erogaciones. Se escucha bien chido, erogaciones. Además, por eso es que puse Suena la palabra. a que puede ser utilizado como una connotación sexual. Bueno, por lo demás, además de detener en las obras, se suprimieron algunos de los hospitales que Ferrocarriles Nacionales de México tenía para los trabajadores, sobre todo los instalados en Coahuila y Nuevo León. Se sustituyeron entonces con solo 2 que iban a ser como de concentración, es decir, ya no iban a tener tan cercanos, sino que se iban a tener que trasladar a 2 capitales como tal, a 2 lugares, tanto en Durango como aquí en Saltillo. Así se marcó el destino de lo que hubiese sido la terminal de pasajeros más grande y hermosa de la capital de Saltillo. Muy triste. Capital de Coahuila, ¿no? Capital de Coahuila, perdón. La historia no acaba ahí para la terminal. Esta fue remodelada para volverse un hospital de primera. El servicio era únicamente para los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, que se ubicaban sobre todo en el área de Monclova, Torreón, Monterrey y Saltillo. Es muy curioso cómo se teje la historia. ¿Sabes cómo podemos asegurar que para antes del 14 de julio de 1928 el sanatorio ya estaba en marcha? ¿Tú cómo crees que Pues por esto... algún caso de un enfermito, ¿no? Algo así medio Podrías raro. pensar en algo así porque es lo evidente, ¿no? Un caso de algún pues, que ¿Qué hayan onda? Este guardado. vato llegó con la pierna volteada al revés, así medio raro. De que esta persona huele bien extraño. Qué rollo, trae los ojos negros. Bueno, se sabe que para 1928 ya estaba funcionando un hospital porque en el Archivo Municipal de Saltillo hay un documento donde J. Morales, el ayudante superintendente de Ferrocarriles Nacionales de México, solicita al presidente municipal, es decir, al alcalde, que se comisionara un gendarme, es decir, un policía, para que prohibiera la entrada de vendedores ambulantes al hospital. Quería un guardia. Quería un guardia para que dejaran de vender cosas y chucherías adentro del hospital. Que no se metiera la chusma, porque pues no estaba bien. Prácticamente, esto me hizo pensar, amigos, y este es el consejo de vida que les doy. Que si ven a alguien vendiendo vendedores ambulantes, denúncienlos, hagan historia. Prácticamente esta persona pasó la historia, solo por hacer una denuncia. Mira, es que justamente tiene mucho sentido, mira, piénsalo, güey. Cuando yo jalaba en la Hermanos, güey,
tenía un pedo, güey, que al Chile, güey, no, hombre, estaba bien chido, güey. Porque llegábamos bien temprano. La Hermanos era el lugar más negrero que podía existir cuando yo jalaba ahí. No sé si todavía, yo digo que sí. 9 de la mañana a 9 de la noche, güey. Como con 16 años, no, hombre, sobre, eso sería ilegal. Los podría hundir bien bañado con eso. Bueno, no me importa. Generalmente les pedían una carta, ¿no? Como que le escribió a tus padres para que... Sí, algo así. De que tus padres están autorizando que te exploten, sí. Bueno, eso no importa. Pero me acuerdo, güey, que como llegabas bien erizo, bien temprano, con 16, 17 años, así, nomás buscando a ver para vender, de que no, pues quieres comer algo, ¿no? Y me acuerdo que llegaba una señora acá chido, y llevaba unos yogurts en la mañana, unos yogurts así con frutitas, como los del Tarzán, acá. Ambulante. Ándale, ambulante, se metía una señora igualito. No, sobres, le comprabas uno y se lo podías pagar ahí, o te decía que hasta la quincena te lo guardaba, güey. Pero cuando iba, te pedía de que no, pues, también voy a hacer pedido, voy a traer comida en la tarde, ¿quieres? No, pues, Simón, te lo apunto en la quincena, no, pues, con ganas. Con ganas, ya está. Güey. Repetías esos 7 días o la semana. No mames, güey, no, pues, no, ¿qué te salía que trabajar, güey? La señora bien feliz de, no, ya me hice el agosto aquí con estos hambriados. Pero comprendo perfectamente que hayan primero reportado a un vendedor ambulante, porque a lo mejor un empleado, güey, la cagó comprando unos chetos, güey, con salsa, güey, y a lo mejor infectó a alguien, güey. Tenía que hacer la circuncisión de alguien, sí, güey. no mames, güey, dijo, güey, claro que van a poner primero un vendedor ambulante, son peligrosos, se pueden llevar su quincena completa. Y luego pasaba un señor con papas y ni cómo, vendían los chetos con salsa con madre. Uno no le puede negar, las papas con limón y salsa, uno no se puede andar negando, güey. Que por cierto, ¿cómo es posible que pasaron de 15 a 30 pesos? Bueno, temas de inflacionarios. Ay, güey, me acuerdo que con 10 baros te comprabas unos churrumais y una coca de medio litro. Nah, estás mamando, pero nunca compraste eso con 10 pesos hablado. Sí, güey, porque los churrumais estaban en 2.50 y la coca como de medio litro estaba en 7.50. Güey, ¿cuántos años tenías? Como en 8. Qué responsables padres, güey, para que te compres mugrero y medio. No, la neta. Pues para eso estoy tonto, ¿qué? Sí, no, por eso quedaste todo turuleco, güey. Bueno, a ver, ya, güey, antes de que te pongas violento, ya no te... Sí, este edificio... Me acordé que mi bíceps es mucho más grande y ya. Este edificio albergó una plantilla de hasta 24 trabajadores, entre médicos, enfermeras, farmacéuticas, escribientes, conserjes, mozos, cocineras, galopinas, que no tengo idea de qué sean, afanadoras y lavanderas, si ustedes saben qué son o trabajaron de eso. O son ¿Afanadoras? Afanadoras. Ah, es que son de las que son las que metían ¿qué onda? Afánate, güey. Tú te ves muy enfermo. Oye, tú te ves muy enfermo, métete, güey. Afánate. Te ves bien jodido. Ven, güey, nosotros te curamos. Son de esas. Son como las RPs, pero de los hospitales, ¿no? Vale. Es una locura saber lo que les pagaban a los médicos de la época, especialistas. En 1929, tanto al cirujano como al oculista como al radiólogo les pagaban un sueldo de 120 pesos por quincena. 120 pesos por quincena, Blaze, ¿me estás escuchando? 120 pesos por quincena. Y ahorita son 120 pesos por día. Sí, bueno, pero es diferente. ¿Y qué te completas? ¿Un kilo de tortillas? ¿Un kilo de huevo? Nah, si te sale mal, mamón. ¿Y unos cuantos productos de limpieza? Todo combinado en una cacerola. En la tienda, porque no compren en las nacionales. O sea, combinas un kilo de tortillas con un kilo de huevo y productos de limpieza en una cacerola y te pones un loquerón. Qué bueno. Es básicamente un cosaco. ¿Qué es el cosaco? El contenido del cosaco se vuelve... Lo agarras, lo metes en un calcetín y luego lo exprimes y eso es el cosaco. Con hielos. Ándale, muy rico. Prácticamente ganaban solo 25 pesos menos que el director del hospital general, ¿no? Como 145 pesos por quincena, casi 300 pesos por mes. Y ya era un precio alto, güey. Sí, es que sí es muy alto. Estos datos los podemos saber gracias al Fondo de Nóminas de la Secretaría de Cultura y el CEDIF. Oye, y luego ¿y cuánto iba a costar el boleto de la estación de trenes? Como 200 varos, güey. Nah, debe ser muy barato, Y el médico así cirujano de que, pues si juntos con 2 quincenas, sí, la armo para ir y venir aquí a No, debe ser muy barato. Y es que las cosas eran muy baratas. Hablabas de que una comida y de cosas así varían centavos. O sea, el autobús. Nomás nosotros somos los que estamos erizos ahorita. Sí, solo ahorita estamos bien cabrones. O sea, estamos de un
elevados los precios, ¿no? Sí, ya unas sabritas cuestan 18 pesos, ¿qué onda? El servicio del hospital... No mames, el servicio del hospital perduró casi 30 décadas, hasta que se suscitó la debacle, allá por 1960, cuando al Ferrocarriles Nacionales de México se le ocurrió esta grandísima idea de quebrar. ¿Cómo? Es que sí se mamó. O sea, a ver, caballeros, el día de hoy... no, ideas, caballeros, ideas. Quebrar, señor. Ey, muy ¿sí buena. quebramos? Claro. Muy buena idea. ¿Por qué no? Te ascendemos. No, es que miren, se les ocurrió esta Y idea. tú vas a ser el primero en que no te vas a ir sin finiquito. ¡Bravo! No, es que mira esto, fíjate. O sea, se les ocurrió quebrar de una manera elegante, ¿no? Se les ocurrió abrir una nueva prestación para todos sus trabajadores, y es abrir médicamente sin costo alguno a esposas e hijos de todos los ferrocarrileros del país, cuando antes solo era el derechohabiente del trabajador. Para ello, Román Moreno Soto apunta del CEDIF que de los 77,000 empleados que se atendían a nivel nacional, se pasó a dar servicio a 346,000 personas, lo que ocasionó un déficit de servicios médicos y recursos fiscales, güey. Esto ocasionó y también... ahora es el Hospital General de Saltillo. No. Esto ocasionó que la institución médica se viera en la necesidad tanto de aumentar la capacidad de servicio, lo que traduciría en buscar un lugar muchísimo más amplio y un lugar más funcional. No tardó en construirse la nueva clínica de Ferrocarriles Nacionales de México, un poco más grande en la ciudad de Saltillo, que nuevamente obtuvo o más bien hizo que la maldición de la terminal se mantuviera en su estatus de abandono a finales del 60, tras 30 años de servicio como un hospital. Sin embargo, no lo dejarían empolvarse mucho tiempo, porque el siguiente año alojó una escuela primaria, sobre todo por la enorme demanda estudiantil que existía en el oriente de Saltillo. Las autoridades entonces habían acordado un préstamo para hacer el uso del inmueble y atender a los niños de la zona. Cada estudiante tenía que pagar una renta de 10 pesos por mes. Era un colegio prácticamente, ¿no? Pero aquí hay un dato bien interesante, ¿no? He visto que en muchas partes cuando mencionan este dato prácticamente nada más se saltan así y dicen, pues la escuela se llamaba tal y ya, se fundó tal año y así. Pero hay un trasfondo de el nombre de la escuela. Escuchen bien. Para el 19 de septiembre de 1961, Francisco Águilas Aguirre, el mismísimo secretario del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, agradecería al señor Benjamín Méndez R., el gerente de Ferrocarriles Nacionales de México, por ceder el edificio. Acuérdense de este nombre, Benjamín Méndez. Es más, dijo, y cito... Franklin, pero en mexicano. Haz de cuenta, no, o sea, la Madre Teresa de Calcuta, pero con los Ferrocarriles Nacionales de México. El hijo de su pi. Es más, y cito, como saltillenses y ferrocarrileros, agradecemos a usted la donación que hizo a nuestra ciudad del edificio del antiguo Hospital de Ferrocarriles, que destinarase a escuela, que forjaránse a nuestros hijos que al ser mañana ciudadanos útiles mexicanos, reconocerán a usted su gesto altruista. Cierro cita. Es más, este acto no pasó desapercibido, tanto así que el mismísimo alcalde de la ciudad de Saltillo, de manera pues extraoficial, le mandó un oficio, el señor Eduardo Dávila Garza, el día 23 de septiembre de 1961, al propio Benjamín Méndez, para informarle que en una sesión verificada se acordó imponer su nombre a dicha escuela. Incluso... Al que donó. Sí, a Benjamín, al señor Benjamín Méndez, ¿no? Le mandó, el alcalde de Saltillo también le mandó un agradecimiento de gracias, señor Benjamín, por donarnos su terreno y vamos a hacer una escuela. Es más, menciona en este documento que por su bondadosa determinación, ¿no? de ceder este edificio para un uso de una primaria en parte de sus terrenos, que también incluían, y esto también lo que menciona así como muy efusivo, de una disposición de agua, así como anexos para jardines y campos de deportes, ¿no? O sea, estaba grandote. El anexo no. Pobres morrillos, no, por favor. No, nos tratamos era todo un terrenote, ¿no? Era un edificio y aparte un terrenote. Para rematar el documento, menciona que la decisión de darle su nombre a la escuela había sido una petición unánime por los pobladores. Sin embargo, y a pesar de que está ahí escrita la palabra del señor alcalde, tan solo unos días después, el 14 de noviembre de ese mismo año,
Unos días después del oficio anterior prácticamente, el plantel abrió sus puertas, pero con otro nombre. El del señor Rubén Moreira Cobos. Abuelo de nuestros ex queridos y endeudados, o sea, nos dejaron con siempre vamos a estar en deuda con ustedes, señor abuelo. Rubén y Humberto Moreira Valdés. Maldita sea, empezaron desde entonces. Maldito sea el Estado de Israel, prácticamente. Maldito sean los Moreira Valdés. ¿Quiénes había sido él? Los Moreira nomás, porque el otro era Moreira Cobos. Es que su abuelo, la verdad, sí fue una persona de admirar. Se dice que fue un gran educador en coahuilense que, pues, ha tenido destacadas... No les enseñó muy bien a sus nietos. Exactamente, yo también pensé. Dudo de su capacidad para enseñar después de ver a sus nietos. A lo mejor pero, pues, ¿qué culpa tenía? Eso, ¿no? ¿Qué culpa tenía él que sus nietos sean unos hijos? Eran pendejos. ¿Qué culpa tiene, no? Que una buena persona tenga nietos. ¿A qué culpa tengas? Imagínate tú que haces tu chamba. Eres un médico eres un educador chingón a mitad del siglo XX y dices, no, pues ya pusieron colonias a mi nombre. Hay escuelas a mi nombre. Voy a tener una familia próspera, bella, voy a tener relaciones políticas, van a tener una gran posibilidad para empresarios, van a ser hombres de bien. Van a lograr hacer un puente grandote con una H enorme. Oye, y luego con la H, que por cierto tiene una connotación de un tal Horacio, de quien ya hablaremos después, que está bien interesante. Muy bien, está porque bien. esa H... No se preocupen, vamos a durar 7 capítulos. No podemos llegar al 7 y se acaba. No, pero esa H ahí en medio del zarape tiene una connotación política bien interesante también, que después vamos a hablar, ¿no? Pues está bien. El punto es que la escuela comenzó a dar servicio. Sí, teniendo como primera directora a Ana María Delgado Ibarra y como subdirectora a Gustavo Ramírez Padilla, quien en 1962 a 1967... Un vato de subdirector y una Espera, es que mira este comentario, fíjate. El subdirector, Gustavo Ramírez Padilla, quien desde 1962 al 67 pintó 4 murales en el pasillo principal y en las escalinatas del edificio con temas históricos. ¡El subdirector! Es decir, que pasó a la historia más, güey. El subdirector, por eso, que la directora, que era mujer, yo también lo pensé. Dije, ¿por qué no le dieron el crédito a la directora, no? Fue su idea. No, el vato bien vivo dijo... El subdirector dijo, déjame pintar unos 4 murales aquí en corte. No, que sí salen con ganas. Pero la idea, me imagino que el subdirector Ramírez estaba así como que, chingado, ¿cómo que mi jefa es una señora, güey? O sea, es una mujer. ¿Cómo que mi jefa es una mujer en el siglo XX? Tengo que destacar. Demostrar superioridad pintando 4 murales. Muy bien. Voy a pintar 4 murales para que queden en la historia y yo quede en la historia. Y el día de hoy se llama Picasso. Ese señor después se hizo Barack Obama. Bueno, la escuela brindó servicio a unos 786 alumnos, 284 mujeres y al menos 402 varones. Había para escoger, ¿no? O sea, está bien. Estaba difícil. Pues había muchos 2 para 1. Sí, o sea, sí, tanto, güey. Con 13 maestros en su plantilla. Y ya está, güey, está bien. Oh, se está muriendo. Con 13 maestros en su plantilla y hasta 6 ayudantes, un conserje y un velador. Este edificio contaba realmente con una de las más vanguardistas, como... Instalaciones, gracias. Porque estaba en la mera modernidad, ¿no? Contaba con 76 pantallas de luz, lo cual no tengo idea de qué sea. No estaba en mi contrato, güey. Son 50 bolas más. Ahorita te pago más. Ay, velo anotando, ¿no? En el cartoncito, por favor. Ya cada corrección, ya vas 2. A ver. Sí. Puertas de madera con chapa, 4 puertas dobles, 16 botiquines de pared, 22 lavabos, 7 sanitarios, un mingitorio, debía haber un chingo de fila en ese baño, 15 portatuales. No, porque como había lavabos. Te sales. Como quiera había 22 lavabos. Te sales y me haces así afuera en el arbolito, no hay falla. O sea, todavía viendo lavabos, chivato cochino. No, es que el lavabos para cagar. 2 bebederos. Hablando de bebederos, 4 fregaderos. ¡Ah, no, listo, cállate, güey! Hasta me asustaste, cabrón. 4 fregaderos, un lavadero, una mesa de granito. O sea, la mesa que me quiera estaba bien. 4 aparatos telefónicos. Ahí te notaste un lonchecito. Oye, una mesota de granito debía estar chida. ¿Y? 3 tinacos con 3 tinacos de asbesto,
de 2.000 litros cada uno. No los culpamos, antes no sabían el peligro del asbesto en la salud, pero ya se, pues esto... 3 tinacos, güey. Pero Imagínate dos. tener 3 tinacos. 2 Ah, no, sí, tinacos. 3 tinacos. 3 tinacos de imagínate. 2.000 litros. 6.000 litros de agua a lo bruto, nomás así. Y bueno, pues tenían muchísimas puertas, ¿no? Lo cual sabemos que además los 3 bebedores que quedaron en el de tamaño infantil en el patio trasero del edificio aún continúan, ¿no? Tamaño Ahí chiquitos. están. Es que dicen que son para los duendes, pero realmente eran para niños. O personas muy pequeñas de Saltillo, ¿no? Que daban saltitos. ¿Se da cuenta? Bueno, ya como ya ni siquiera le digo terminal al edificio, es bastante triste porque pues este edificio en forma de terminal se mantuvo como una escuela durante varias décadas. Ya para el año de 1983, la primaria Rubén Moreira Cobos cerró sus puertas, de las que egresaron al menos 19,000 alumnos a lo largo de 22 años de Como que servicio. si eres un chingo de alumnos, güey. Sí, la neta sí. Nuevamente el edificio quedaría sin usarse. Si conocen a alguien que haya salido de esa escuela, Estaría interesante estaría chido hablar. Sí, pues a ver qué tienen A ver, para decir. Así, vamos a oye, ver. ¿qué opinas ¿Cómo de cuántos de años que- tendría una persona? ¿Sería el abuelo de alguien de nuestra edad? Quizás. Que para que estudiara en la primaria podría ser abuelo o padre de alguno de ustedes. Alguien Sí. alguno de tus padres o de tus abuelos que estudiaron en la Rubén Moreira Cobos, en Saltillo, de 1960 al 80, podría ser nuestro próximo invitado de OnlyFans. Bueno, esto provocó realmente que para el 19 de diciembre de 1984 fuera inaugurado formalmente el Archivo Municipal de Saltillo, en las instalaciones de la Presidencia Municipal todavía. Aquí entra la historiadora Marta Rodríguez García, la directora de esta institución, que luego de batallar al menos 3 años por el espacio en la Presidencia Municipal, buscó un edificio más grande que solo estuviera destinado a alojar el acervo histórico de la ciudad. A pesar de que la gestión por el cambio del recinto inició a finales de la administración municipal de Mario Hilario Gutiérrez Talamás en el año de 1984, fue hasta el cargo de Carlos de la Peña Ramos cuando se concretó la adquisición del actual edificio. Este edificio fue finalmente comprado por la señora Adela González Cavazos. Fue comprado a esa señora más bien, quien ya había recuperado esa propiedad después de haber demandado al Ferrocarriles Nacionales de México y demostrar que los terrenos de su antepasado, Jacobo González Cepeda, habían sido tomados con poco sustento legal en 1917. De su antepasado, güey. O sea, imagínate Pero tú. no llevaba ni más de 30 años que había pasado. 60, güey. 60. Pues considera que... Su antepasado, ¿te acuerdas que era a lo mencioné? mejor su bisabuelo. ¿Te acuerdas? Sí, es como su abuelo. Plot twist, Debió haber sido su abuelo. O quizá, sí, pues González, debió haber sido su abuelo, porque consideren que fue en el 83, se quitó la escuela. Ajá. Entonces, hasta esa época, desde 1917-18... ¿Y por ya José? tenían- Nadie abogó por José. Nadie abogó por José. No. Así, luego de esta transacción, el predio urbano ubicado en la Esa es de esquina mala noreste... suerte. Si te meten a prisión, no voy a abogar por ti, güey, lo siento. No, sí, aboguen. Hagan algo, por favor. Sé que no sobreviviría. Las calles prácticamente de Ateneo, bueno, el predio ubicado entre las calles de Ateneo y Leona Vicario ya contaban con una superficie de al menos 8,000 metros cuadrados y medio, y este sería el nuevo recinto que albergaría el mismísimo archivo histórico de la ciudad. Fue el 25 de julio de 1987, en el marco de la conmemoración del 410 aniversario de la Fundación de Saltillo, cuando José de las Fuentes Rodríguez, el gobernador de Coahuila en ese entonces, ¡Ahí hizo la está entrega, José! otro José, Ya. pero ese no era el mismo, hizo la entrega simbólica de las llaves del nuevo edificio a la entonces titular de la institución, Marta Rodríguez, la historiadora. Luego de unos meses de remodelación, el 23 de diciembre de 1987, el archivo municipal abrió sus puertas de su nueva sede. Y bueno, pues prácticamente para comprender la importancia de este suceso, tenemos que entender que pues en algún momento todas las personas hemos guardado documentos de valor, de interés personal, tanto Abajo en del nuestras casas, colchón. abajo Y del eso colchón. está adecuado. Es Sí, lo más se seguro que vale. puedes encontrar. Desde una caja de zapatos que protege pues algunos documentos, cartas de un eso ser es de querido. novatos, porque ahí lo pueden encontrar la gente. Pero es que se vale, la gente a veces tiene cajas de zapatos, bueno, cajas en sí, de cualquier cosa, Tú ¿no? tienes tus documentos en una caja Con de documentos. zapatos, ¿verdad? No, bueno, es que, bueno,
No sé. Cállate, no me voy, no me voy. No, pero el punto es que sí, cuando todo el mundo tenemos carpetas, cajas, etcétera, donde guardamos nuestros documentos, y de eso se trata el archivo municipal, solo que con una visión muchísimo más grande, institucional, y que nos compete a todos. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos archivos muy personales y que no queremos que nadie los lea, pero aún así los guardamos con la intención de que esto ayude a entender nuestra perspectiva más allá en el futuro, ¿no? Entonces... Es como guardar las cartas de tu ex, güey. Sí, y es algo bien curioso. O sea, si tú te pones a pensar y dices, ¿por qué habría de hacerlo? Habría historiadores en el futuro que diría, mataría por tener una carta de algún examor, de alguien del Saltillo del 2005. Ay, güey. Y encontrar esas cartas, ¿no? O del 1990, o de 1980, y encontrar algo interesante a partir de eso. Esta es la visión que se tiene en los archivos municipales, y esa es la intención que tienen también de albergar, administrar, güey, ¿dónde está ese analizar. edificio? Al Chile sigo sin ubicar dónde está, güey. ¿Juárez? No mames. No mames. Agarras Juárez, o sea, toda la calle de Juárez. Juárez, güey. Pues la calle principal de los calles del centro, la que lleva directo a... La del Mercado Nuevo Saltillo. No, esa es Pérez Treviño, güey. ¿Y cuál es Juárez, güey? Juárez es la que lleva a Plaza de Armas, la que está a un costado de la catedral. Llega, haz cuenta, ¿La que baja? No, la que va por un costado, o sea, va de poniente de oriente a poniente, no de norte a sur. Norte a sur sería bajar, sería como la de Bravo, que baja. No, pero es como así. Sí, sí, güey. Está antes de la de Ramos Arizpe. Así, ¿no? Está antes de la Es como Ramos Arizpe, es perpendicular, o sea, sí es paralela. ¿Es antes o después? Es paralela, más abajo, güey. Más abajo, todavía más. Pero sea, más o menos, es que ocupo ubicarme. Tengo pero es 6 de años hecho, sin vivir aquí. Ahí empieza, prácticamente donde empieza la calle de Juárez, empieza el archivo municipal. Ah, chino, sigo sin ubicar. Está presidencia municipal, perdón, de Plaza de Armas como tal. Sí. Y línea recta. Vas a llegar, no hacia arriba, o sea, en línea recta por la calle de Juárez, nada más métete a la calle de Juárez y ya. No sé cuál es la puta calle de Juárez. Entonces, pues no sé cómo decirte, Roberto, estoy hasta la madre, hace calor, ya estoy hasta chingado. A ver, ya. La del paseo capital. Sí, es la del paseo capital. Es la del paseo capital. Por el Flor y Canela, por donde. Ándale, la calle del Ándale, la pinche casa es la pinche calle esa culera. Hasta ahí. Pinche tonto, güey. Bueno. Pues, güey, pues dime la pinche calle jodida. Prácticamente es culero eso, Flor y Canela. A ver, no le digas nada a Flor y Canela, güey. A ver, bueno, ya sí, nos dio mucho calor, Chile, amigos. Hemos terminado este segundo capítulo. Esa ya, es la eso historia. fue tú, eso fue el final. Oye, ese fue el final, eso fue toda la historia. Les hicimos saber Gracias para qué a Dios. sirven los archivos municipales, el cómo se hizo un archivo municipal, ese gran edificio. Y bueno, el destino de lo que fue, o de pudo ser más bien una gran estación de trenes y que se convirtió en el edificio que hoy alberga nuestra historia, que parece bastante prudente, actualmente es el mejor edificio que podría albergar nuestra historia y que habla por sí mismo de un hecho histórico bastante interesante, porque aquí es donde doy el dato curioso. No sé si lo notaron, pero yo platicándolo con mi papá y con mi hermano me di cuenta de que posiblemente esto se trate de un evento de corrupción gigantesco en una situación revolucionaria. Porque está curioso que para empezar en los informes de la FNM no apareciera desde que se planeó y se empezó a hacer, sino que apareció mágicamente cuando ya estaba terminado. El costo también parece bastante elevado en respuesta a lo que realmente pudo hacerse. Si el 1,5 millones hubiese sido aplicado, pudo haber sido terminado realmente toda la inversión, pero no fue así. Entonces, una de mis principales ideas o tesis, además de que fue la muerte de Venustiano Carranza lo que hizo que no se abriera esta estación de trenes, es que probablemente hubo un caso de corrupción sin precedente y que no ha sido historiado. Porque el abuelo de los Moreira quería una pinche primaria. No, todo por eso. ¡Chinga madre! No podemos jactarnos por eso, no mames. Es darle demasiado crédito a ese señor. Demasiado crédito para que planeara tanto, pero... Pues esa ha sido la historia por el día de hoy. Vamos a esperar que el siguiente
episodio tenga muchísimas más fuentes. Solo para aclarar las fuentes directas de esta investigación, nos basamos principalmente en la colección de edificios emblemáticos de Saltillo. Tienen libros que salieron en el 2021, son buenísimos, sobre la historia de los edificios en Coahuila o en Saltillo principalmente. Nos basamos en el tomo 4, El concreto y el papel, 100 años de la memoria del Archivo Municipal, por Iván Bartan Muñoz Cortera, así como otros artículos de interés, sobre todo de atiempo.tv también, donde busqué y saqué información sobre los ferrocarriles previos a esta estación que ya estaba. Así que, pues, despídete, Roberto, porque estoy muy cansado y extasiado de haber terminado por fin esta historia y ya estoy planeando la siguiente. Güey, tanto pedo y no hubo, no dijeron de que, güey, un metro, a lo mejor. Oye, no, ¿y si ponemos un tranvía de que, güey, a lo mejor un metro es más como que más chiquito, güey, qué pedo, güey. Un tranvía más chiquito, más chavalío, algo. Sí, algo así, más tranqui, que se mueva en electricidad. No, ¿y el teleférico? ¿Y el teleférico qué iban a poner? Ahí se los dejo de tarea. Ahí después platiquemos de eso. Güey, no lo van a poner, no lo iban a poner. No, qué bueno que no lo pusieron. Se murieron como 10 y todavía no está activo. Bueno, el de Monterrey sí estaba peligroso. El de aquí. El de aquí de Coahuila que no abrieron. No. De aquí el de Saltillo. El Saltillo había un proyecto de teleférico que ahí quedó en una idea y ahí quedó. Y el de, creo que hay otro en Coahuila, no sé si en Torreón o en Parras, no estoy seguro dónde están. Siempre confundo Torreón y Parras, yo sé que son bien diferentes. Bueno, entonces si ahorita vamos y decimos, llegamos al archivo municipal de Saltillo, güey. Y llegamos y abrimos todo y les decimos, van a terminar la estación de trenes ahorita. Pa. Yo creo que le llaman a la policía y probablemente... Yo digo que sí podemos con... ¿Cuántos elementos? Yo le ayudaría a la policía a golpearte, la neta. Bajo esa concisa, yo estaría a favor de amedrentarte, de acabar con tus derechos, entre otras cosas. Bueno, entonces vamos a expropiarnos a otro lado. Muchísimas gracias, gente, por ver este video. Si pueden darle like, si llegaron hasta aquí, mis respetos, la verdad, que aguante. Porque sí, no mames, ni nosotros qué huevo a escuchar a este vato. Ni nosotros nos estamos aguantando en este momento. Muchas gracias, gente, los quiero. Sobres, Vociferas Podcast. en Instagram y todos lados. Y Spotify. Y sobres. Páusale, Les. Páusale, por favor.